Alternativa Deportes, el programa con la información de las disciplinas acuáticas. Alternativa Deportes, conduce Jesús Chucho Rangel, porque no solo de fútbol vive el hombre. Alternativa Deportes. Bueno, 9 en punto y estamos nuevamente aquí, como todos los sábados, para hablarles de waterpolo, de polo acuático nacional, internacional y local, que es lo más importante. Estamos dándole la bienvenida a todos los que se suman a esta información y los que no, pues estaremos repitiendo nuestro programa por nuestra página de YouTube Alternativa Deportes, la de Jesús Chucho Rangel, su servidor y amigo, que solo habla de waterpolo. Bueno, ¿y eso por qué? Pues porque es el deporte que cada día amo más y más. No solo porque mis hijos fueron waterpolistas de primer nivel en el norte de Santander, sino que además es un deporte muy, pero muy apasionante. Entonces, iniciamos con nuestra información, no sin antes invitarlos a que se sumen a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Síganos, activen las suscripciones, porque nos ayudan, ¿no? No tanto en la parte comercial, sino que pues hace que se replique aún más esta información.
Bueno, entonces ahora sí iniciemos nuestra información del día de hoy. Bueno, primero que todo, pues tenemos que hablar de lo que aconteció hace 2 días, cuando el Club Prorreco de Cúcuta pues terminó sus actividades y hizo una reunión muy muy linda. Fui cordialmente invitado, donde se exaltaron a los máximos deportistas del club, y pues se compartió una cena con todos los padres de familia, los patrocinadores y con su servidor, que pues además de todo pues es parte de la familia de Prorreco a nivel regional y local. Entonces pues qué más que darles su agradecimiento, y además darnos cuenta de que es en este momento es el club más importante en el waterpolo de norte de Santander. Y eso porque pues los objetivos trazados pues fueron cumplidos. Dentro de los objetivos trazados es que es la escuela de waterpolo del departamento con más de 20 jugadores juveniles. Un año de trabajo pues llevó a tener en todas las categorías infantiles y también la sumatoria de prejuveniles, pues hace que sea el club más importante en este momento. Uno de los detalles es la base femenina sub-13 y sub-15 que tienen, con más de 7 jugadoras. Entonces podemos recordar a jugadoras como Heidi Becerra, la número 1, que es la encargada de custodiar el marco del Club Prorreco. Dana Villamil, que es la número 5, María Ángel Celis, que es la número 6, Manuela Jaimes, la número 9, Esli Torres, la número 10, Isabela Tavares, la número 14, y también la sumatoria de dos jugadoras de categoría superior que pues vinieron a reforzar la parte de mayores en femenino y además aportarnos mucho de su conocimiento, ¿no? Son dos jugadoras de venezolanas del equipo estatal de Mérida, pues, y además pues su contribución ha sido muy importante, sobre todo para las chicas. Se lograron 2 participaciones nacionales, una en Bucaramanga, Santander, y otra en Copacabana, Antioquia, con creces, además porque mostramos la garra y las ganas que tenemos de ser protagonistas a nivel nacional. Y se tiene ya una base prejuvenil en varones pues importantísima con miras a lo que va a ser las participaciones en Juegos Nacionales, de manera tal que muy bien por el equipo de Prorreco, y el 2023 será, digamos, el desarrollo de todos los planes que tiene el profesor Leonardo Rangel, y además junto a la profesora Keila Barbosa pues harán de Prorreco que siga creciendo. Ojo que la semilla, la escuela continuará en la piscina del club Corral de Piedra, la piscina de la Policía Nacional, donde pues se ha hecho una extraordinaria labor, pero las categorías competitivas pues estarán en la piscina olímpica, la piscina del complejo acuático. A propósito, ayer se celebró en las horas de la noche el juego final de waterpolo. Tuvo un interesante juego entre los jugadores de Prorreco y los que vinieron del equipo de Club Antayos, que se sumaron ahí a ese juego. Estuvo muy bonito, muy interesante. Bueno, hablemos de noticias importantes para la natación del mundo. Resulta que cambió el nombre de FINA por el de World Aquatic o Deportes Acuáticos, con el fin de darle mayor participación o darle la relevancia a deportes como el waterpolo,
deportes como los deportes subacuáticos, natación artística, clavados. Entonces ahora es World Aquatic. Es más, se hace el ejercicio de entrar al internet, a la página de FINA, y aparece inmediatamente World Aquatic. Entonces de ahora en adelante pues tendremos esa interesante, no sé cómo serán o cómo se irá a hacer en las federaciones nacionales, ¿no? Este señor es Musalán, es el presidente de la FINA y fue el que dio la noticia. Hussein Al-Musalán fue el que dio la noticia de lo que acontece ahora con la FINA. Pues eso es una noticia extraordinaria. Dice el señor Musalán que la FINA, aunque es un acrónimo francés, la palabra natación representa nadadores en estos días. Los nadadores son solo una parte importante de nuestra familia, dice Hussein. Necesitamos un nombre que refleja toda la familia FINA, un nombre que pueda ser utilizado con orgullo por nuestros buceadores de altura, nadadores artísticos, nadadores de aguas abiertas y los atletas de waterpolo. Siempre les diré que nuestros atletas deben ser lo primero, por lo que nunca tomaría una gran decisión como esta sin consultar a nuestros atletas. Su respuesta ha sido muy clara. Más del 70% de los atletas con los que hemos hablado han dicho que les gustaría que cambiáramos el nombre de FINA. Muchos de ellos ni siquiera nos decían qué significaba la letra FINA, dijo el presidente de las World Aquatic, Hussein Al-Musalán, anunciando la nueva marca de la acuacultura mundial. Entonces, bueno, pues bienvenido sea esa nueva cultura como es. Y bueno, a propósito de nueva cultura, en la natación mundial, Banjad Udovicevic es un ex waterpolista serbio, ministro de la Juventud y el Deporte, y ahora es parte de la junta directiva de la World Aquatic o de la FINA anterior, y ese será, digamos, el que salvaguarde todos los intereses de el waterpolo mundial. Y ya se han hecho muchas cosas, realmente permite que el waterpolo pues siga siendo tenido digamos más en cuenta y sobre todo con presencia mundial. Entonces en el Congreso de la Federación de Melbourne, esto se celebró en estos días, el 12 de diciembre, el ministro de la Juventud y el Deporte, Banjad Udovicevic, se convirtió en miembro de la mesa de la World Aquatic. El célebre jugador del waterpolo y ex capitán del equipo nacional serbio, que ganó medalla de oro mundiales y 3 europeas, es ahora el representante del waterpolo en las disciplinas acuáticas. Más del 70% de los atletas con los que se hablaron, y él fue parte fundamental de esto, pues permitió que ahora el waterpolo también tenga mucha más relevancia en los deportes acuáticos mundiales. O sea que bienvenido a porque se me perdió, Banjad Udovicevic, al mundo acuático. Bueno, vamos a hablar de Champions. Recordemos que ahora hay Champions League femenino y masculino, o sea que hablar de ellos es hablar con toda la intención. Ya se terminaron, digamos, las fases clasificatorias, y en la femenina, Rita Kizlegi, la capitana del equipo húngaro, está al tope de la tabla con 12 goles. Doroti Szilagyi del equipo Tigra lleva 11 goles, es un equipo húngaro. Alice Emily Williams del equipo tiene 10 goles. Nicola Elefantieri
el Olympiacos con 10, Simona Van Craft del equipo Mataro, ya vamos a hablar luego de ella, con 10 goles, y Elena Ruiz Barril del equipo Sabadell son las goleadoras en este momento de en la preliminar de lo que va a ser la fase clasificatoria, la fase final de lo que tiene que ver con el equipo, la Champions League de mujeres. Y por el lado masculino, pues nada más y nada menos que Matías Pastor con 9 goles es el máximo goleador del equipo Eslovaquia. Alexandro Goiás del equipo Dubrovnik del equipo Panaikos, de Grecia con 9 goles, Antonio Petrovic con 8 goles, Alexandro Boven con 8 también. Recordemos que en la Champions masculina apenas estamos en los juegos preliminares de la final. Se reunieron dos grupos y estamos en la fase, digamos, ya fases finales de lo que va a ser esa Champions masculina. Entonces aquí tenemos a nuestras queridas chicas de la Champions League masculino. Ya habíamos hablado de Kiesli, del equipo Mataro con 12 goles, Clara Spindel del equipo este es el Barcelona, y el Elena Ruiz del equipo Sabadell es con 10 goles. Bueno, entonces esa es la Champions. Segunda noticia importantísima para el waterpolo femenino. Hoy, después de las 12 del día, hora de Colombia, 5 de la tarde, hora europea, en Grecia, en la piscina del Pirineus, se va a celebrar la Supercopa femenina entre nada más y nada menos que el Olympiacos y el Einikos Pirineus. ¿Qué pasa? El Olympiacos, campeón de la Champions, y el Einikos, campeón de la Women Tropic, ahora será reemplazado por la Euro. Y es la siguiente noticia que tenemos importante. Entonces hoy se jugarán dos participaciones importantísimas. El Olympiacos, digamos que dada por Margarita Peritiou del equipo de Grecia. Margarita, que dice que realmente es algo muy importante para los equipos de Grecia, están en esta Supercopa, porque pues, le ha dado bastante relevancia a lo que tiene que ver los juegos en el antiguo European Tropic, y ahora con la llegada de la Euro. Otro que habló fue Alexander Xirik, campeón, entrenador del equipo Olympiacos. El hecho de que sean dos equipos griegos los que jueguen por la Supercopa hace que esto sea una de lo más importante. Esto lo estoy tomando directamente de la página de la LEN Europa, o sea, de la Asociación Nacional de Natación Europea. Stefano Leandros es el coach de Einikos. Dice que lo más importante es el hecho de que se juegue la Supercopa femenina, sobre todo para el deporte griego, ¿no? Y en el deporte en general, pues hay mucha expectativa. Para la gente de Pirineos es una gran responsabilidad apoyar a nuestro equipo en la piscina. Estos dos equipos pues jugarán con mucha intensidad. Recordemos que los dos están jugando Champions también, ¿no? O sea que
pues eso hace pues sea algo muy importante. Y Eliana Storielli, capitana del Legnicos, es una de las jugadoras del equipo griego, del equipo italiano, de la selección italiana. Entonces está con son dos equipos que se reforzaron mucho, reforzaron muy bien. Renato Sikovic es el director de el waterpolo de la Asociación Europea de Deportes Acuáticos, y está, pues, imagínense, contentísimo, pues, de lo que va a hacer esta Supercopa Supercopa Europea, que la juegan dos equipos griegos a las 18:30 hora de Grecia, aproximadamente las 12:30, 1 de la tarde en Colombia. Yo no me lo pierdo ese juego, porque lo van a pasar por el streaming del equipo de la LEM TV. Continuamos entonces con más información y vamos a centrarnos en la Champions League femenino, que ya llegamos a su fase final, ¿no? Con una decepción para los amantes del waterpolo mundial, y fue la decepción del equipo Telekom de Hungría, con su máxima estrella Greta Gurisati. No pudieron ganar sus tres juegos en su grupo, y quedaron apeadas de la Champions. Les recuerdo que, bueno, uno de los directivos del equipo Telecom, pues dicen que ahora se van a centrar en su campeonato local en Hungría. Seguramente pues irán por el campeonato para volver de nuevo a participar en Champions el próximo año. Digamos que, pues, no sé cuál fue esa política. Hoy pienso que esas declaraciones corresponden a digamos, a un poco la decepción por lo que hizo el equipo Telecom. Bueno, entonces se van a conformar, se van a hacer juegos de ida y vuelta. El primer juego será el 11 de febrero del 2023 entre el equipo Grifada de Grecia contra el equipo Horizonte de Italia, un equipazo también. En Grecia estará el Olympiacos de Grecia contra el equipo Mataró, que es el equipo más importante en este momento en España, que tiene a su estrella máxima de Hungría y a las estrellas del equipo, que ya vamos a hablar más tardecito del equipo Mataró para hablar bien en forma. El Astropol Sabadell jugará en su cancha contra el CIS Roma, España contra Italia. O que el Astropol Sabadell sacó la cara, el equipo femenino, ya que el equipo masculino pues no le ha ido muy bien en Champions, ni en Euro, ¿no? Y en Barcelona, el equipo Mediterráneo de Barcelona jugará contra el Dunayambaro de Hungría, el único que queda vivo después de los juegos de Champions para Hungría. Entonces tres equipos españoles, 2 equipos griegos, dos equipos italianos y un equipo de Hungría son los que conforman la Champions League. El juego de vuelta será el 25 de febrero para de ahí salir los campeones de Champions League. Entonces estaremos también pendientes el próximo año. Desde febrero empiezan ya los juegos. Vamos a hablar del equipo Mataró, porque es en este momento el equipo sensación de España. Y es que conformaron una banda extraordinaria. Y vamos a hablar primero por su entrenador, ¿no?
dice que al final conseguimos objetivos para clasificarnos a cuartos, pero nos quedan lo más importante, que es que el equipo crezca. Este Dani Batar es barcelonés, nació en el 73, participó con el equipo olímpico de España, tiene 1,78 de altura y pesa 73 kilos, y siempre ha sido waterpolista con el equipo español olímpico y con el equipo de la World Champion. Ese es el entrenador, se llama Dani Batar. Y por el lado de las chicas tenemos a María Elena Sánchez González, 28 años, nacida en 1994, es de la selección olímpica de España, tiene el número 13 y es la portero. Silvia Morel Espinosa, también española, de 20 años. Aquí viene ya la parte internacional. Simone de Van Klaff, holandesa, así en el año 2000, tiene 20 añitos, del equipo Mataró, una de las más importantes del equipo holandés. Ana Gual Rovirosa, española también, de 26 años. Número 5 para Viviana Leonel Sevenich, es holandesa también, nacida en 1993. Esta es otra de las más importantes, diría la mejor jugadora de la Copa Mundo que se celebró en Tenerife. Rita Keslegyi, 31 años, campeona y capitana del equipo húngaro. Clara Álvarez Cambarray, de España, 22 años. Cristina Nogue Figlora, española, de 22 años. Silvia Avegno, italiana, 25 años, 1997. Keral Beltrán Vidal, española, de 19 años. Ana Sprech Jaquet, de España, olímpica también. Mariana Clevaria Murillo, española. Rita Guri Capel, española. Isabel Carmona Herrera, la otra portero de España. Y Lai Gil Dormúa, son las jugadoras del equipo Mataró español, que peleará por la Champions. Su entrenador y de las personajes más importantes o de las más valiosas de la fase preliminar de la Champions es Rebecca Parker, del equipo Tigra Eger de Hungría. Pues no pudieron pasar, pero fue una de las más valiosas. ¿Por qué la traigo aquí a nuestro programa? Porque resulta que ella es neozelandesa, nacida en Hamilton, Nueva Zelanda. Tiene 28 años, nació el 16 de agosto del 94 y ella se nacionalizó húngara y ha jugado con el equipo de Hungría, con su seleccionado. Una mujer de 1,82 de estatura, 83 kilos de peso, es una centro forward, es la que vemos ahí en la boya, peleando, digamos, la posición, y pues ha tenido muy buenas participaciones y es, digamos, la jugadora principal de nuestro programa hoy. Sin demeritar en ninguna forma las demás. Bueno, y la noticia que quería también traerlo hoy fue noticias muy positivas, ¿no? Es que en la reunión de los amigos de la LENS, de la Nacional Europea Liga, decidieron también constituir para las chicas la Euro Cup Woman, y ese es su logo. ¿Y cuál es la noticia? Pues que todos los equipos que por circunstancias de bajo rendimiento, pues quedaron apeados de la Champions, pues pueden jugar ahora la Eurocup, que juegan sus partidos iniciales en
enero, 13 y 15 de enero, prácticamente ligan sus estados con las copas en los diferentes países. Entonces, en el grupo A, que se jugará en Grecia, estará el equipo Tigra, el Ethnikos Pirineukos de Grecia, el Olympique Nice de Francia y el Siren de Malta, que pues es un equipo al principio muy preliminar, muy joven además, pero tendrá una segunda oportunidad de poderse foguear con los equipos principales de Europa. Le dieron hasta con el balde al equipo Siren de Malta. Estará en el grupo A. En el grupo E, en Mulhouse, estará el UBSE de Budapest, el Telekom Budapest, o sea que tendrá otra segunda oportunidad el equipo de Greta Gurizati, que a propósito un saludo muy especial. El equipo Mulhouse, que será el de Francia, que será el anfitrión, y el Grand Nancy de Francia. Porque quedó segundo en la Copa de Francia. El grupo C en Francia estará comandado por el Volniagui de Grecia, el ZBL 1886 de Holanda, el Lille de Francia, el Spandau 04 de Berlín, que no ha tenido mucha suerte en la Champions y en la Euro tampoco. Estamos hablando de los varones. Y en el grupo E, que se celebrará en Paco Ferreira de Portugal, estará el Plebiscito Padova de Italia, el ZD Sadan de Holanda, el Terraza de España y el Sea Panace de Portugal. Esos serán los grupos de la Eurocup, de femenina en Europa. Y a propósito de Euro, pues hablemos del masculino, porque ya estamos en cuartos de final. Y pues eso se está poniendo cada día más bueno. Entonces en el grupo, la definición va a ser el Panathinaikos de Grecia contra el Oradea de Italia, el Basak Plaquet, la placa de hierro, estará contra el Sabak de Hungría, el Novi Dorsa contra el Trieste Palanauto de Italia, este equipo que también me gusta harto, el Tursin de Francia contra el Savona de Italia, de manera tal que prácticamente Hungría, Grecia, no hay equipos en la fase de cuartos de final españoles. Eso pues da un hándicap para los amigos, para la gente de Italia y Hungría, pues que pelee puestos importantes. A propósito de Euro, bueno, hay equipos que los teníamos como en la carpeta. Estaban encarpetados, entre ellos estaba el Partizan de Belgrado está ahí, digamos que peleando grupos importantes. Perdió ese Partizan, y otro equipo que me decepcionó bastante fue el Honvéd de Budapest. El Ortiga de Italia también quedó por fuera. El Primorac Kotor, el equipo de Montenegro, también quedó por fuera. No logró en su fase de clasificación con el Tursin de Francia, no logró, pues, importante. Y otro que quedó también por fuera, que también decepcionó, fue el CN Barcelona. Tocó a las chicas ahí, digamos que sacar la cara por esta divisa, ¿no? Y entonces, pues, al final quedaron, digamos, unas llaves muy interesantes, ¿no? Pues eso nos permitirá ver grandes juegos
bueno, esto va para el próximo año, ¿no? A principios. Y también, pues, pues lo que queda para Champions, ¿no? Quiero hablar de lo que se está, digamos, cocinando en esa Champions, en el que pues ya algunos picaron en punta. Algunos equipos picaron en punta, como por ejemplo el Olympiacos, que desde su victoria, lo que pasa es que también tiene una banda muy, muy importante de jugadores y pues, se descuidó el equipo Prorreco y el Olympiacos le hizo buena cuenta y está en este momento en el tope de la tabla. En el tope de la tabla del grupo A. El Zodiac con 9 puntos, el Olympiacos Peraneo con 9 puntos, el Zodiac que también le ha ganado sus 3 juegos, ha ganado sus 3 juegos y pues está al tope de la tabla. Luego sigue el Olympiacos que dio cuenta del Prorreco, del Rangnicky y con sus 12, con sus 9 puntos. El Prorreco, pues que el partido con el Olympiacos en ese descuido perdió con el Olympiacos, ese partido bastante triste lo que sucedió y bueno. Y el Volniagui pues va con 4 puntos y el Rangnicky con 4, habiendo completado los 3. El Jadran Split solamente ha ganado un juego, tiene 3 puntos, y el Baxpo 98 de Alemania pues 0 puntos y el Dinamo Tbilisi 0 puntos. Y en el grupo B pues está el equipo de Brescia, el otro equipo italiano con 9 puntos, el Novi Beograd con 7 puntos, el Telecom Budapest que lleva 3 juegos pero llega 6, también se ha descuidado, el que tiene a su máxima estrella Soma Vogel en el arco, pues 6 punticos, y el Juk Adriatic Osijek con 4. El Genesi, otro de los equipos que se armó bastante, de Budapest, solamente en 3 juegos lleva 2 puntos, fruto de 2 empates. El Spau de Berlín 2 puntos. El Marsella, ahí habría que decir, que hablar que solamente le pudo empatar al Genesi 10-10 y tiene un puntico, y el Astropol Sabadell, que era el que yo hablaba, no han podido salir del fondo de la tabla y si no recuperan pronto pues van a quedar apeados de los cuartos de final de la Champions League. El Marsella, que tiene un jugador importante, Marcos francés, brasilero, Michael Bodegas, ya empezó de nuevo a competir después de una lesión, y ya vi que pues tenía participación importante, que ya también está en su fase, digamos, en la que entrega sus últimos cartuchos Michael Bodegas en el equipo Marsella. Bueno, entonces los próximos juegos de Champions League, vamos a ver aquí en el calendario de Champions League. Recordemos que toda esta información se puede conseguir en la página de la Europea Aquatic, LEM European Aquatic, y pues, muy buena información, rankings y todo esto, y además la historia la estadística de los juegos. Esto es para nosotros es importante porque pues, podemos ver y observar lo que pasa con mirando aquí el calendario. Vamos a ver que me despliegue, pero mientras tanto pues hablemos que
va a continuar hasta más o menos mayo del próximo año los juegos de Champions League. Entonces tendremos mucho waterpolo realmente el próximo año, además de las copas nacionales y de las copas mundiales. Bueno, no me quiso desplegar. Vamos a ver si nos entramos, aprovechamos otra información que tenemos. Les recuerdo que ya en nuestro último programa y que estaremos el próximo año, desde enero, estaremos con la información de el waterpolo mundial. Bueno, esta página sí me está abriendo. Se pone a veces un poco lento. Bueno, entonces los próximos juegos serán el 20 y 21 de diciembre. Se llama la fecha número 4. Estará el Waspro contra el Olympiacos, el Yadran contra el Dinamo Tbilisi, el Zodiac contra el Radniki, Proreco estará recibiendo al Bouniagis de Grecia, partidazo. Marsella tiene oportunidad de recuperarse contra el Spadus 04 de Berlín, y el Genesi pues tiene también oportunidad de recuperarse contra el Astopol Sabadell de España. Telecom Budapest jugará con el Juk Adriatic en Budapest, y el Beograd jugará contra el Brescia de Italia el 20 y 21, esas son las fechas. Luego iremos hasta enero 10 con la siguiente fecha, y así hasta llegar al 23 y 24 de mayo del 2023 con los juegos finales. Eso es entonces lo que nos espera con la Champions League. En lo que tiene que ver con los juegos. Bueno, esperando que hubiera sido de su agrado este programa, les deseo un buen fin de mes, diciembre, que termine muy bien para beneficio de todos, en unión de su familia, de la familia del waterpolo. Les recuerdo que me sigan en mis redes, Facebook, Instagram, Twitter. Además tenemos también en la página de YouTube, estaremos subiendo el video. Les decía que buen fin de semana y buen fin de año, que pasen una excelente, que reciban muchos regalos, muchos valores de waterpolo, muchas camisetas, gorros, todo lo de la indumentaria, y que haya mucha natación y mucha piscina el próximo año. No siendo más, les recuerdo que habla Jesús Chucho Rangel de Alternativa Deportes. Les deseo un feliz, pero feliz fin de año y un esplendoroso 2023, que viene con muchas cosas interesantes para el waterpolo mundial. Alternativa Deportes, el programa con la información de las disciplinas acuáticas. Alternativa Deportes, conduce Jesús Chucho Rangel, porque no solo de fútbol vive el hombre. Alternativa Deportes.